El viento cortante azotaba el pequeño rostro de Sofía mientras se inclinaba sobre los dos bultos en sus brazos, su delgado cuerpo de 5 años sirviendo como la única barrera contra la implacable tormenta de nieve. Sus dedos, ya morados por el frío, ajustaban obsesivamente las delgadas mantas alrededor de los gemelos recién nacidos, que dormían ajenos al peligro que los rodeaba. «Shh, todo va a estar bien», susurró, más para sí misma que para los bebés, su voz temblando tanto como su cuerpo. «Sofía está aquí. Sofía no dejará que nada malo os pase». El camino que se extendía ante ella parecía interminable, desapareciendo en la cortina blanca de nieve que caía sin piedad. Detrás de ella, a kilómetros de distancia, se encontraba el orfanato Santa Catalina, donde solo unas horas antes había tomado la decisión más valiente y desesperada de su corta vida. 4 horas antes, el suave llanto de uno de los gemelos resonó por el oscuro pasillo del orfanato. Sofía, que no podía dormir, observaba desde la ventana del dormitorio compartido cómo la nieve comenzaba a caer. Su corazón se aceleró cuando escuchó la dura voz de la doña Pérez en el pasillo. Mañana por la mañana los enviarán a hogares diferentes. Ya está todo arreglado. La niña sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Separar a los gemelos? ¿A sus hermanitos que había prometido proteger? Las palabras de su madre, de la última vez que la vio, resonaron en su mente. «Cuídalos, Sofía. Tenéis que permanecer juntos, pase lo que pase». Con una determinación que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo, Sofía esperó hasta que el silencio se apoderó del orfanato. Descalza, se movió como un fantasma por los pasillos que conocía tan bien, llegando a la guardería donde dormían los gemelos. Con cuidado, los envolvió en las mantas más gruesas que pudo encontrar y, llevando uno en cada brazo, se dirigió a la puerta trasera, la que las cocineras siempre olvidaban cerrar con llave. Presente. Sofía se tambaleó, sus rodillas cediendo por un momento antes de recuperar el equilibrio. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había comido? El trozo de pan que había metido en el bolsillo de su viejo abrigo antes de huir se había acabado hacía horas. Uno de los gemelos, Mateo, pensó, aunque era difícil estar segura, comenzó a gemir. El sonido le oprimió el corazón. Necesitaban leche, calor, un lugar seguro. Pero, ¿a dónde ir? ¿A dónde correr cuando todo el mundo parecía frío y hostil? La oscuridad comenzaba a instalarse, convirtiendo el paisaje blanco en sombras amenazadoras. Sofía sabía que la noche era su mayor enemiga. En la oscuridad, el frío se volvía más cruel y los sonidos parecían llevar todos los miedos que ella intentaba valientemente apartar. «Mami», murmuró, una lágrima congelándose en su mejilla. «Ayúdame a protegerlos. Prometí que los cuidaría, pero tengo tanto miedo». Un aullido lejano le heló la sangre. ¿Lobos? No, probablemente perros, pero eso significaba que alguien del orfanato podría estar buscándolos. Reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban, Sofía se arrastró fuera del camino, encontrando un precario refugio bajo un árbol con ramas bajas. Allí, intentando usar su propio cuerpo como escudo contra el viento, comenzó a cantar suavemente la misma canción de cuna que su madre solía cantarle. «Estrellita, ¿dónde estás?». Su voz era solo un susurro tembloroso en la noche que se acercaba, pero era todo lo que podía ofrecer a sus hermanos, además de su amor desesperado y su inquebrantable determinación de mantenerlos juntos. Mientras las sombras se alargaban y el frío le mordía los huesos, Sofía mantuvo su solitaria vigilia, una pequeña guardiana de 5 años enfrentándose a un mundo demasiado grande, demasiado frío, pero negándose a rendirse. El sonido distante de un motor rompió el silencio de la noche incipiente. Sofía se pegó más al árbol, abrazando a los gemelos con fuerza. Era ayuda o peligro lo que se acercaba por el camino helado. Su pequeño corazón latía como un tambor mientras esperaba, atrapada entre el miedo y una tenue esperanza. El motor del Tesla Model S zumbaba silenciosamente mientras Miguel Chen conducía por la carretera desierta,
los copos de nieve danzando hipnóticamente en los haces de los faros. El GPS había sugerido esta ruta como un atajo de vuelta a Madrid después de su última reunión de negocios en Sevilla. Pero ahora, con la tormenta de nieve arreciando, comenzaba a cuestionar la sensatez de esa elección. El lujoso interior del coche estaba en silencio, excepto por el suave jazz que sonaba en el sistema de sonido de alta gama. Era el tipo de momento que normalmente le permitía a Miguel organizar sus pensamientos después de un largo día de negociaciones. Pero esa noche su mente estaba inquieta, vagando por lugares que generalmente evitaba. A sus 32 años, Miguel era el tipo de persona que a los medios les encantaba convertir en un titular. El prodigio tecnológico, el multimillonario más joven del Parque Tecnológico de Andalucía, de niño de acogida a CEO. Títulos que había aprendido a ignorar, aunque cada uno llevaba un fragmento de verdad que a veces lo mantenía despierto por la noche. Su última reunión había sido particularmente dura. La adquisición de una prometedora startup de inteligencia artificial estaba casi garantizada cuando uno de los inversores planteó la cuestión de su edad. ¿No es usted demasiado joven para liderar una fusión de esta envergadura? La pregunta, aunque formulada cortésmente, llevaba el mismo sesgo que había enfrentado desde que fundó su primera empresa a los 23. Miguel ajustó la calefacción del coche, sus dedos tamborileando en el volante de cuero, mientras un recuerdo involuntario lo transportaba 25 años atrás. Tenía 7 años, sentado en una fría sala de espera de los servicios sociales, sus piernas balanceándose porque no llegaban al suelo. El olor a desinfectante barato todavía estaba vivo en su memoria, al igual que el sonido de un ventilador roto traqueteando en la esquina de la habitación. «Tienes suerte, Miguel», había dicho la trabajadora social, ajustándose sus gafas de montura gruesa mientras organizaba una pila de papeles. «Los Chen quieren darte un hogar permanente». Suerte. Así es como todos lo describían. Pero nunca pudo dejar de pensar en la familia que nunca conoció. Los Chen fueron maravillosos, por supuesto. Don Rafael Chen, un profesor de matemáticas de la universidad, y doña Elena Chen, una pediatra, le dieron mucho más que un techo y comida. Le dieron amor, educación y oportunidades. Fueron ellos quienes notaron su habilidad para los números y la tecnología, lo animaron a explorar su potencial y celebraron cada logro como si fuera propio. Pero aún así, incluso con todo el amor y el éxito, había momentos como este, solo en una carretera nevada, cuando las preguntas volvían. ¿Quiénes eran sus padres biológicos? ¿Tenía hermanos en alguna parte? ¿Por qué fue abandonado? Un movimiento repentino al lado de la carretera sacó a Miguel de sus recuerdos. Al principio parecía una ilusión creada por la nevada cada vez más fuerte, pero sus ojos, entrenados para el detalle, los mismos que le ayudaron a construir un imperio tecnológico, no se engañaron. Había algo o alguien allí. Redujo la velocidad, los neumáticos de nieve deslizándose suavemente sobre el asfalto helado. Lo que vio le paró el corazón por un momento. Una pequeña niña, encorvada como si llevara algo precioso, prácticamente enterrada en la nieve que se acumulaba rápidamente. «Dios mío», murmuró Miguel, deteniendo el coche de inmediato, las luces de emergencia parpadeando contra el paisaje blanco. El viento cortante lo golpeó tan pronto como abrió la puerta, recordándole que solo llevaba su traje de Armani hecho a medida de 3.000 euros de Manhattan. No importaba. Sus pasos fueron rápidos y decididos mientras se acercaba a la diminuta figura, la nieve crujiendo bajo sus zapatos italianos que definitivamente no estaban hechos para esta situación. «Oye, ¿estás bien?», gritó, tratando de suavizar su voz para no asustar a la niña. Años de dirigir salas de conferencias le habían enseñado el poder del tono, pero en este momento buscaba dulzura, no autoridad. La niña levantó la cara y Miguel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Unos ojos grandes y asustados lo miraban, su pequeño rostro rojo por el frío, los labios casi azules y temblando incontrolablemente.
Pero lo que realmente lo sorprendió fueron los dos bultos que sostenía protectoramente contra su pecho. «Por favor», susurró ella, su voz tan frágil como un copo de nieve, «no nos separes». Miguel se arrodilló en la nieve, ignorando el frío que se filtraba a través de sus caros pantalones y el viento que azotaba su cabello, habitualmente peinado a la perfección. Ahora podía ver con claridad. Sostenía bebés, recién nacidos por su tamaño, envueltos en mantas que parecían demasiado delgadas para la temperatura actual. «Nadie va a separaros», respondió automáticamente, quitándose su abrigo de cachemira y envolviendo con él a la niña y a los bebés. «Te lo prometo». La promesa se le escapó de los labios antes de que pudiera pensar, impulsada por algo más allá de la razón, quizás por la mirada en los ojos de la niña, que contenía el mismo miedo y determinación que a menudo había visto en su propio reflejo durante la infancia. Era la mirada de alguien que ya había experimentado demasiadas pérdidas a una edad temprana. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó suavemente, mientras comprobaba las constantes vitales de los bebés, con los conocimientos básicos que había adquirido en innumerables visitas al hospital donde trabajaba su madre adoptiva. Para su alivio, parecían estar bien, protegidos por el calor del cuerpo de su hermana. «Sofía», respondió ella, sus dientes castañeteando por el frío. «Y estos son mis hermanitos». «Sofía», repitió Miguel, tratando de transmitir toda la calma y seguridad que pudo en su voz. «Te estás congelando y estos bebés necesitan calor. Mi coche está justo ahí. Tiene calefacción». Vio el miedo brillar en sus ojos, la desconfianza natural de una niña que había aprendido por las malas a no confiar en los extraños. Era una mirada que conocía bien, la que había visto en el espejo cada mañana durante sus primeros meses con los Chen. «También hay comida», añadió rápidamente, recordando la cena que había cancelado. Sándwiches gourmet y un termo de chocolate caliente que su chef personal había preparado para su noche de trabajo tardía. Sándwiches. Chocolate caliente. La mención de la comida hizo que el estómago de Sofía gruñera ruidosamente, pero ella todavía dudaba, sus brazos apretándose alrededor de los bebés. «¿Tú no llamarás al orfanato?». La palabra orfanato golpeó a Miguel como un rayo, desatando recuerdos que guardaba cuidadosamente en un rincón de su mente. El olor a desinfectante, el sonido de los niños llorando por la noche, el miedo constante a ser enviado de vuelta o, peor aún, separado de los pocos amigos que lograba hacer. ¿Cuántas veces había sentido ese mismo miedo? «No haré nada que tú no quieras», respondió, sorprendido por su propia sinceridad. En su mundo corporativo, cada palabra estaba calculada, cada promesa sopesada cuidadosamente en términos de riesgos y beneficios. Pero aquí, en la nieve, frente a esta niña decidida, todas sus defensas habituales parecían irrelevantes. «Pero primero, tenemos que sacarte de este frío. Podemos hablar en el coche, ¿de acuerdo?». Sofía estudió su rostro durante unos segundos más antes de asentir levemente. Miguel resistió el impulso de cogerla en brazos. Algo le decía que ella necesitaba mantener el control de la situación, mantener a sus hermanos en sus propios brazos. En su lugar, se levantó lentamente y caminó a su lado hasta el coche, listo para sostenerla si sus piernas cedían. El interior climatizado del Tesla era como un oasis en este desierto helado. Miguel subió la calefacción al máximo y, moviéndose lentamente para no asustar a Sofía, buscó el compartimento donde guardaba los sándwiches. El aroma a pan fresco y pavo ahumado llenó el coche y vio los ojos de Sofía abrirse de par en par. «¿Puedes sujetar a los dos mientras comes?», preguntó amablemente, notando cómo le temblaban los brazos. Sofía asintió, pero era obvio que sus pequeños brazos estaban agotados de cargar a los gemelos durante tanto tiempo. Miguel se dio cuenta de que necesitaba ganarse su confianza poco a poco. «¿Puedo sostener a uno de ellos mientras comes? Te prometo que no le haré daño». Su vacilación fue palpable, sus ojos yendo y viniendo entre el sándwich y los bebés.
Finalmente, el hambre y el agotamiento ganaron. Con infinito cuidado, dejó que Miguel cogiera a uno de los bebés. El momento en que el pequeño bulto fue colocado en sus brazos se sintió surrealista. Miguel, acostumbrado a manejar tecnología de punta y cerrar tratos multimillonarios, ahora sostenía algo infinitamente más precioso y delicado. El bebé se movió ligeramente mientras dormía y una extraña sensación de protección lo invadió. «Son gemelos», dijo Sofía entre bocados de sándwich, sus ojos nunca apartándose del bebé en los brazos de Miguel. «Nacieron hace 2 semanas. ¿Y estabais en el orfanato?», preguntó Miguel suavemente, ajustando la manta alrededor del bebé. Sofía tragó saliva con fuerza, las lágrimas asomando a sus ojos. Iban a separarnos mañana. Oí a la doña Pérez hablando. Los iban a enviar a casas diferentes. Su voz tembló y dejó de comer por un momento. Le prometí a mi mami que los cuidaría. Prometí que no dejaría que nadie nos separara. Miguel sintió que algo se rompía dentro de él. En su trabajo era conocido por su capacidad para mantener la calma en cualquier situación, para analizar problemas complejos con claridad y encontrar soluciones innovadoras. Pero ante la pesada promesa de esta niña, se sintió simultáneamente impotente y decidido a ayudar. «Sofía», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado, «tú y los bebés necesitáis atención médica, necesitan ser examinados, y tú también». El pánico regresó inmediatamente a sus ojos. «No, llamarán al orfanato». «Hay un hotel muy agradable a pocos kilómetros de aquí», dijo Miguel, una idea tomando forma en su mente. El Gran Hotel Alpino era un lugar discreto que a menudo usaba para reuniones confidenciales. «Conozco al dueño. Podemos ir allí, llamar a un médico discreto para que os examine y luego decidir qué hacer. Sin orfanato, sin separación, solo para asegurarnos de que estáis bien, ¿de acuerdo?» Sofía se mordió el labio, mirando del bebé en sus brazos al que Miguel sostenía. El agotamiento estaba ganando claramente, pero todavía había miedo en sus ojos. «¿Lo prometes? ¿Prometes que no nos separarás?» Miguel la miró a los ojos, recordando todas las promesas que los adultos le habían hecho de niño. Algunas se cumplieron, otras se rompieron. Pero algo en esta niña, en esta situación, le hizo querer ser diferente. «Lo prometo, Sofía, y siempre cumplo mis promesas». Mientras conducía con cuidado por la noche nevada hacia el hotel, Miguel alternaba su atención entre la carretera y el espejo retrovisor, donde podía ver a Sofía finalmente rindiéndose al cansancio, sus ojos luchando por mantenerse abiertos mientras aún sostenía protectoramente a uno de los gemelos. Su teléfono seguía vibrando en la consola, docenas de notificaciones sin leer, recordatorios de reuniones, decisiones pendientes que necesitaban su atención. Elena, su asistente ejecutiva, probablemente estaba teniendo un ataque de pánico por su repentina desaparición digital. Miguel Chen, el CEO, debería haber estado centrado en su imperio tecnológico, en sus responsabilidades corporativas. Pero en ese momento, conduciendo por la noche con 3 niños a su cargo, era solo Miguel, el niño que una vez también necesitó que alguien cumpliera sus promesas. Y mientras los copos de nieve seguían cayendo afuera, hizo otra promesa silenciosa. Haría todo lo que estuviera a su alcance para mantener a estos 3 niños juntos y a salvo. Con una mano en el volante, cogió su teléfono y rápidamente envió un mensaje al doctor Javier Mendoza, un viejo amigo de su madre adoptiva, que ahora trabajaba como médico privado para clientes que valoraban la discreción. «Te necesito en el Gran Hotel Alpino, en 1 hora. Emergencia médica. Máxima discreción requerida». La respuesta llegó casi de inmediato. «En camino». A continuación, tecleó otro mensaje, esta vez a Roberto Caín, el gerente del hotel. «Prepara la suite presidencial de inmediato. Necesito privacidad absoluta. 3 invitados especiales, 1 niña y 2 bebés. Ropa de niños, pañales, leche de fórmula para bebés, todo de primera calidad. Urgente». «Se arreglará de inmediato, señor Chen».
Miguel miró de nuevo por el espejo retrovisor. Sofía finalmente se había quedado dormida, su pequeña mano aún aferrada a la manta que cubría a su hermano. En el asiento a su lado, el otro gemelo también dormía plácidamente en la cuna improvisada de sus brazos. La nieve seguía cayendo afuera, pero el interior del coche era cálido y seguro. Miguel pensó en todas las grandes decisiones que había tomado en su vida. Abandonar la universidad para empezar su primera empresa, arriesgarlo todo en una nueva tecnología cuando todos decían que era una locura, hacer adquisiciones de miles de millones de dólares que transformaron el mercado. Pero ninguna parecía tan significativa como la decisión que estaba tomando ahora. Las luces del Gran Hotel Alpino comenzaron a brillar en la distancia, como un faro en la oscuridad de la noche. Miguel ya podía visualizar los siguientes pasos. El doctor Mendoza examinando discretamente a los niños, habitaciones preparadas con todas las comodidades posibles, ropa nueva y cálida, comida adecuada para todos. Pero más allá de eso, por primera vez en años, Miguel Chen, el hombre que planeaba cada movimiento con precisión calculada, estaba improvisando. Y mientras dirigía el coche hacia la entrada del hotel, donde Roberto Caín esperaba con su personal más discreto y de confianza, Miguel se dio cuenta de que no le importaba la incertidumbre del futuro. Esos 3 niños lo necesitaban ahora, y él estaría allí para ellos, sin importar lo que significara. «Bienvenidos al Gran Alpino», susurró a sus 3 compañeros de viaje dormidos, una suave sonrisa en sus labios mientras aparcaba. «Creo que nuestras vidas están a punto de cambiar para siempre». El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de seda de la suite presidencial del Gran Hotel Alpino, proyectando patrones dorados sobre la lujosa alfombra. Sofía, sentada en una silla demasiado grande para su tamaño, observaba con asombro cómo los gemelos dormían plácidamente en 2 cunas que habían sido traídas durante la noche después del examen médico. La noche anterior, cuando el doctor Mendoza les aseguró que todos estaban bien, solo necesitados de descanso y buena nutrición, Sofía finalmente se permitió relajarse un poco. El baño caliente, la ropa nueva y suave, y la cama más cómoda que había experimentado en su vida, la hacían sentir como si hubiera entrado en un cuento de hadas. Miguel, que había dormido en una suite contigua, entró en la habitación en silencio, llevando una bandeja de desayuno. El olor a tortitas, huevos y chocolate caliente hizo que el estómago de Sofía rugiera. «Buenos días», sonrió, colocando la bandeja en una mesa cercana. «¿Dormiste bien?» Sofía asintió, todavía un poco tímida, pero ya no mostraba el miedo que tenía la noche anterior. «Los bebés durmieron toda la noche», informó con orgullo. «Solo se despertaron para comer». Miguel se sentó en una silla frente a ella, observando cómo la niña devoraba las tortitas con apetito. Era difícil creer que menos de 24 horas antes la había encontrado casi congelada al lado de la carretera. «Sofía», comenzó suavemente, «¿te sientes preparada para contarme más sobre cómo terminaste en esa carretera?» La niña dejó el tenedor. Sus ojos se volvieron instantáneamente más serios. Era impresionante cómo una niña de 5 años podía parecer tan adulta a veces. «Estábamos en el orfanato Santa Catalina», comenzó su pequeña voz firme. «Mami nos dejó allí hace un mes. Lloró mucho, dijo que era por nuestro bien, que volvería cuando pudiera». Sofía hizo una pausa, jugando con un trozo de tortita en su plato. Miguel esperó pacientemente, sabiendo que algunas historias necesitan su propio tiempo para ser contadas. Anoche oí a la doña Pérez por teléfono. Decía que había encontrado familias diferentes para los gemelos, que los recogerían esta mañana. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos de nuevo. «No podía dejar que eso pasara, señor Miguel. Mami me hizo prometer que nos mantendríamos juntos, pasara lo que pasara». Miguel se inclinó hacia adelante, ofreciéndole una servilleta para que Sofía se secara las lágrimas. «Fuiste muy valiente, Sofía, y muy, muy lista. ¿Cómo te las arreglaste para salir con los bebés?»
Una pequeña sonrisa de orgullo apareció en su rostro. Siempre presté atención a todo. Sabía que la puerta de la cocina se quedaba sin cerrar porque la señora María, la cocinera, salía a fumar por la noche. Esperé a que todos se durmieran y... Mientras Sofía continuaba su historia, Miguel encendió discretamente la grabadora de su teléfono. Cada detalle podría ser importante más tarde. Al otro lado de la ciudad, en una elegante oficina en lo alto de un rascacielos, Elena Vargas terminó de escuchar las instrucciones de Miguel por teléfono. Quiero todo, Elena. Registros del orfanato, el historial de los niños, información sobre la madre, cualquier cosa que puedas encontrar. Lo necesitaba para ayer. Elena sonrió, ya tecleando en su ordenador. No era la primera vez que su jefe le pedía lo imposible, pero era la primera vez que lo oía tan emocionalmente involucrado en algo. Ya he empezado, señor Chen. Tengo algunos contactos en servicios sociales que pueden ayudar. Tener el nombre del orfanato ayuda mucho. Me centraré primero en los registros de admisión de los últimos 2 meses. Excelente. Y Elena, máxima discreción. Nadie puede saber que estamos investigando esto. Como siempre, señor. De vuelta en el hotel, Miguel observaba a Sofía jugar con los gemelos. Había improvisado un pequeño espectáculo de marionetas con unos osos de peluche proporcionados por el personal del hotel, narrando una elaborada historia para los bebés, que, aunque demasiado pequeños para entender, parecían hipnotizados por su voz. Y entonces el osito mayor le prometió a papá oso que cuidaría de sus hermanitos osos para siempre. Narraba, cambiando su voz para los diferentes personajes. Miguel sintió una punzada en el pecho. ¿Cómo podía una niña tan pequeña cargar con tanta responsabilidad? Su teléfono vibró. Un mensaje de Elena. Resultados iniciales llegando. Encontré los registros de admisión. Sofía Álvarez, 5 años, y gemelos Mateo y Diego Álvarez, admitidos hace 32 días. Madre, Isabela Álvarez, 28 años. Padre no listado. Miguel leyó el mensaje varias veces. Finalmente tenían un nombre. Isabela Álvarez. Pero, ¿dónde estaba? ¿Por qué había dejado a los niños? Elena pronto envió otro mensaje. Algo no cuadra aquí, señor Chen. No se siguieron los procedimientos estándar. Normalmente, bebés tan pequeños no serían aceptados sin la documentación completa, y hay inconsistencias en los registros de visitas de los trabajadores sociales. Sigue cavando, respondió él. Quiero saberlo todo sobre ese orfanato. Un suave llanto interrumpió sus pensamientos. Uno de los gemelos se había despertado. Antes de que Miguel pudiera moverse, Sofía ya estaba allí, cogiendo al bebé con una delicadeza sorprendente para alguien tan pequeño. «Este es Mateo», dijo con confianza. Miguel todavía no podía distinguir a los gemelos, pero Sofía nunca se confundía. Él siempre se despierta primero. Diego duerme más. ¿Cómo sabes tanto sobre ellos, Sofía? Su rostro se puso serio de nuevo. Mami me enseñó todo antes de irse. Me mostró cómo sostenerlos bien, cómo saber cuándo tienen hambre o sueño. Sofía se calló, su mirada se volvió distante. Miguel reconoció esa expresión. Era la misma que él tenía cuando pensaba en su propio pasado nebuloso. ¿Quieres contarme sobre tu mamá?, preguntó suavemente. Sofía meció a Mateo en sus brazos antes de responder. Es guapa. Tiene el pelo como yo, solo que más largo, y nos cantaba todas las noches. Su voz flaqueó un poco. Siempre estaba triste, pero intentaba sonreír para mí. Solo lloraba cuando pensaba que yo estaba dormida. Miguel sintió que se le encogía el corazón. Había más en esta historia que una madre simplemente abandonando a sus hijos. Su teléfono vibró de nuevo, más mensajes de Elena. Encontré registros policiales. Isabela Álvarez presentó varias denuncias por violencia doméstica a lo largo de los años, todas retiradas después. Marido, todavía buscando. Los registros están deliberadamente incompletos. Alguien intentó borrar información, pero estoy siguiendo una pista. Miguel miró a Sofía, que ahora tarareaba suavemente la misma canción de cuna
que la oyó cantar en la carretera, probablemente aprendida de su madre. «Sofía», la llamó suavemente, «¿recuerdas el último día que viste a tu mamá?» La niña continuó meciendo a Mateo un momento antes de responder. Llovía. Mami estaba diferente, más asustada de lo normal. Metió nuestras cosas en una mochila, me besó y dijo que era solo por un ratito, que volvería pronto. Flashback. Hace 32 días. La lluvia golpeaba contra las ventanas del pequeño apartamento. Sofía estaba sentada en su cama, viendo a su madre meter frenéticamente algo de ropa en una vieja mochila. «Cariño, necesito que seas muy valiente ahora mismo», dijo Isabela, sus manos temblando mientras doblaba un pequeño pijama. «Vais a quedaros en un lugar seguro por un tiempo, solo hasta que mami arregle algunas cosas». «Pero quiero quedarme contigo, mami», gimió Sofía, abrazando a su osito de peluche favorito. Isabela dejó lo que estaba haciendo y se arrodilló frente a su hija. Tenía los ojos rojos, pero intentó sonreír. «Sofía, mi amor, ahora eres la hermana mayor. Necesito que me prometas algo muy importante». Sofía asintió solemnemente, sintiendo que este era un momento especial. «Prométeme que cuidarás de tus hermanitos, que no dejarás que nadie os separe, pase lo que pase». «Lo prometo, mami». Isabela abrazó a su hija con fuerza y Sofía sintió las lágrimas empapando su cabello. «Eres tan fuerte, mi pequeña, tan fuerte y tan valiente. Presente». Y luego nos llevó al orfanato, terminó Sofía su historia, ahora con Mateo durmiendo plácidamente en sus brazos. Nos besó a cada uno y se fue bajo la lluvia. Miguel procesó cada palabra, cada detalle. Su teléfono vibró una vez más. «Urgente. Encontré un patrón de sobornos en el orfanato. Alguien estaba pagando para que ciertos niños fueran enviados a direcciones específicas. Los gemelos estaban en la lista para mañana». Miguel sintió un escalofrío. ¿Qué habían interrumpido exactamente al rescatar a estos niños de la carretera? «Señor Miguel», la voz de Sofía lo trajo de vuelta al presente. «¿Crees que mami volverá?» Miró a esta pequeña niña, tan fuerte y tan frágil a la vez, y se prometió a sí mismo que encontraría la verdad, sin importar el costo. «Sofía, te contaré un secreto», dijo, moviéndose para sentarse a su lado. «Cuando yo era pequeño, más o menos de tu edad, también estuve solo por un tiempo, pero encontré a personas que me cuidaron, que me amaron y me protegieron». Sofía lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Como lo que tú estás haciendo por nosotros?» «Exactamente», sonrió él, sintiendo un nudo inesperado en la garganta. «Y te prometo que haré todo lo que pueda para ayudarte a ti y a tus hermanos. Encontraremos dónde está tu mamá y descubriremos por qué tuvo que irse». «¿Promesa de meñique?» Sofía levantó su meñique libre. Miguel entrelazó su dedo con el de ella, sintiendo el peso de esta simple pero profunda promesa. Promesa de meñique. En ese momento, Diego comenzó a llorar en la otra cuna, como si no quisiera quedarse fuera del momento especial. Sofía se rió, un sonido puro y cristalino que llenó la habitación de alegría. «¿Ves? Te dije que Diego dormía más». Miguel se levantó para coger a Diego, sorprendido de lo natural que ya se sentía cuidar de estos bebés. Su teléfono vibró de nuevo, pero decidió que podía esperar. Ahora era el momento de estar presente, de ser simplemente familia. Al otro lado de la ciudad, Elena Vargas continuaba su incansable investigación, sus dedos volando sobre el teclado mientras las conexiones se formaban. En algún lugar, Isabela Álvarez se escondía, tratando de proteger a sus hijos de un peligro que solo ella entendía completamente. Y Miguel Chen, el multimillonario que construyó un imperio sobre la tecnología y la innovación, descubrió que su mayor desafío y quizás su mayor recompensa sería ayudar a reconstruir una familia rota, comenzando con una promesa de meñique hecha a una valiente niña en una mañana soleada en el Gran Hotel Alpino. El resplandor de un monitor de ordenador era la única luz en la oficina de Miguel Chen cuando Elena Vargas entró, llevando una gruesa carpeta de documentos.
Era casi medianoche, pero las últimas 72 horas habían borrado eficazmente cualquier sentido normal del horario de trabajo. Desde que Miguel había rescatado a los niños de esa carretera helada, cada minuto era precioso en la carrera por comprender y proteger a esta familia que había entrado inesperadamente en su vida. Llegaron los informes policiales, anunció Elena, su voz habitualmente firme, traicionando un ligero temblor. En 15 años, trabajando como investigadora privada, pocos casos la habían afectado tanto como este. Miguel levantó los ojos de la pantalla, donde estaba analizando los registros financieros del orfanato Santa Catalina. Las ojeras bajo sus ojos revelaban noches de insomnio, divididas entre consolar a Sofía durante sus pesadillas y coordinar una investigación cada vez más compleja. ¿Qué encontraste?, preguntó, aunque algo en su expresión sugería que se estaba preparando para malas noticias. Elena dudó un momento antes de abrir la carpeta sobre la mesa. Fotografías, informes policiales y documentos hospitalarios se derramaron como piezas de un rompecabezas perturbador. Las imágenes le revolvieron el estómago. Isabela Álvarez aparecía en varias fotos con moratones, cortes y otros signos de violencia sistemática. Entre enero de 2019 y diciembre de 2023 hubo 17 casos oficiales de violencia doméstica, comenzó Elena, su voz adoptando un tono profesional que apenas ocultaba su indignación. Todos involucrando a Ricardo Castellano, el esposo de Isabela. Y todos, absolutamente todos, fueron retirados más tarde. Miguel cogió una de las fotos, sus dedos apretando ligeramente el papel. Isabela Álvarez tenía los mismos ojos grandes y expresivos de Sofía, aunque en la foto estaban parcialmente hinchados por un moratón. ¿Por qué seguía retirando los cargos? Es un patrón clásico en los casos de abuso doméstico, explicó Elena, sacando más documentos de la carpeta. Amenazas, dependencia financiera, manipulación psicológica. Pero en el caso de Castellano va más allá. Extendió más papeles sobre la mesa. Tiene conexiones poderosas dentro de la policía local. Varias de estas denuncias simplemente desaparecieron de los registros oficiales. Si no tuviera contactos en el Departamento de Asuntos Internos de la policía, no tendríamos ni la mitad de esto. El teléfono de Miguel sonó, interrumpiendo el análisis de los documentos. Era Consuelo, la niñera nocturna que había contratado para ayudar con los niños. Señor Chen, su voz sonaba tensa. Sofía está teniendo otra pesadilla. Una mala. Está llamándolo. Miguel ya estaba de pie antes incluso de terminar la llamada. Sigue investigando, Elena. Quiero cada detalle sobre este hombre. ¿Dónde creció? ¿Dónde estudió? Cada multa de tráfico. Cada factura vencida. La gente como él siempre deja un rastro. ¿Y sobre sus propios registros de adopción?, preguntó Elena, refiriéndose a la solicitud que Miguel había hecho días antes. ¿Debo seguir con esa pista también? Miguel se detuvo en la puerta, una expresión pensativa en su rostro. Sí, no puedo explicarlo, pero desde que encontré a estos niños, siento que hay algo más grande sucediendo. Sigue buscando. En el hotel, los gritos de Sofía se oían tan pronto como Miguel salió del ascensor. Su corazón se encogió. Era la peor pesadilla hasta ahora. No, papá, para. Mami, no. Su voz era puro terror. Miguel entró en la habitación justo a tiempo para ver a Sofía revolviéndose en la cama, las lágrimas corriendo por su rostro, mientras Consuelo intentaba sin éxito calmarla. Sofía, cariño, despierta, la llamó suavemente, sentándose en el borde de la cama. Es solo un mal sueño. Estás a salvo. Sus ojos se abrieron, desorientados y llenos de miedo por un momento antes de enfocarse en Miguel. Al instante, se arrojó a sus brazos, sollozando violentamente. Le estaba haciendo daño a mami otra vez. Gimió contra su pecho, igual que esa noche. Había tanta sangre. Miguel la sostuvo protectoramente, haciendo un gesto a Consuelo para que revisara a los gemelos, que milagrosamente seguían durmiendo.
Le dolía el corazón pensar en lo que esta niña había presenciado en sus pocos años de vida. ¿Quieres contarme sobre el sueño?, preguntó suavemente, acariciando su cabello. Sofía se aferró a él con más fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer. Era como esa noche. Papá llegó a casa gritando, rompiendo todo. Olía a alcohol. Mami me dijo que me escondiera en el armario con los bebés, pero podía oírlo todo. Sollozó, su voz haciéndose más pequeña. Seguía gritando que nos encontraría, sin importar dónde mami nos escondiera. Miguel sintió una oleada de ira crecer en su pecho, pero mantuvo la voz tranquila. «Sofía, mírame». Esperó hasta que sus ojos asustados se encontraron con los suyos. «Tu papá nunca volverá a hacerte daño, ni a tus hermanos, ni a tu mamá. ¿Sabes por qué?». Sofía negó con la cabeza. «Porque ahora me tienes a mí. Y te prometo que te protegeré, pase lo que pase». «Pero no conoces a mi papá», susurró Sofía, el miedo evidente en su voz. «Es muy fuerte y muy malo». «Y yo soy muy poderoso», respondió Miguel con una pequeña sonrisa. «Más de lo que él jamás será». Uno de los gemelos, Mateo, sospechaba Miguel, aunque todavía le costaba distinguirlos, comenzó a gemir en la cuna. Sofía inmediatamente intentó levantarse para ir hacia él, pero Miguel la detuvo suavemente. «Deja que yo me ocupe de él ahora», dijo. «Tú también necesitas que alguien te cuide, ¿sabes?». Sofía lo miró, confundida. Miguel sonrió suavemente. «Sofía», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado, «hay alguien muy especial que quiero que conozcas mañana. La doctora Carmen. Ella ayuda a los niños a entender sus sentimientos y sus malos sueños. Es una doctora, un tipo especial de doctora. Nos ayuda a sentirnos mejor aquí arriba. Le tocó ligeramente la frente, y aquí le tocó el corazón». Sofía consideró la idea por un momento, mordiéndose el labio inferior de una manera que le recordó a su madre en la foto que Elena le había mostrado. «¿Te quedarás conmigo todo el tiempo?». «Si tú quieres». Mientras calmaba a Mateo, Miguel observó a Sofía finalmente relajarse un poco. Consuelo había traído una taza de leche tibia con miel, una técnica que había estado funcionando bien durante las últimas noches. «Señor Miguel», llamó Sofía después de unos sorbos, su voz ya un poco somnolienta. «Sí». «¿Por qué algunas personas son malas? ¿Por qué mi papá no podía ser bueno como tú?». La pregunta golpeó a Miguel como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo le explicas la complejidad del mal a una niña de 5 años? Algunas personas, comenzó con cuidado, llevan tanta ira y dolor dentro que terminan lastimando a quienes los rodean. Eso no tiene nada que ver contigo, ni con tus hermanos, ni con tu mamá. La crueldad de tu papá es su propio problema, no el vuestro. Sofía pareció procesar esto mientras terminaba su leche. Pero mami siempre decía que era su culpa cuando él se enojaba. Tu mamá se equivocaba, dijo Miguel con firmeza. Nada de lo que hizo tu papá es culpa suya, ni vuestra. Las víctimas no tienen la culpa. Después de que Sofía finalmente volviera a dormirse, Miguel encontró a Elena en la sala de estar de la suite. Estaba rodeada de ordenadores portátiles y documentos, trabajando incansablemente. «¿Cómo está?», preguntó Elena sin apartar la vista de la pantalla. «Las pesadillas están empeorando», respondió Miguel, sirviéndose una taza de café que probablemente estaba frío. «Pero la doctora Carmen empieza mañana. Es la mejor terapeuta infantil de la ciudad». «Señor», dijo Elena, su tono cambiando, «encontré algo sobre Isabela». Miguel se acercó rápidamente a la mesa. «¿Qué es?». Logré rastrearla. Está viviendo bajo el nombre de Jennifer Williams en un pequeño pueblo llamado Pinar del Río, a unas 3 horas de aquí. Trabaja como camarera en un restaurante local llamado El Pajarito Azul. Miguel cogió la foto que Elena había obtenido de una cámara de seguridad. Isabela Jennifer llevaba un uniforme azul claro, el pelo recogido en una coleta. Parecía agotada, pero sus ojos,
los ojos de Sofía todavía tenían esa determinación característica. «Hay más», continuó Elena, su voz tensa. «Ricardo Castellano fue visto en Pinar del Río hace 3 días». Miguel sintió que se le helaba la sangre. ¿La encontró? No estamos seguros, pero descubrimos algo inquietante sobre el orfanato. Elena abrió más archivos en su portátil. Castellano ha estado haciendo llamadas regulares a Santa Catalina en los últimos meses, y esas familias que se suponía que adoptarían a los gemelos son falsas. Todo indica que él estaba detrás del plan para separarlos. «Iba a usar a los bebés para obligar a Isabela a volver», concluyó Miguel, la ira evidente en su voz. «Exactamente. Y por lo que encontramos en los registros financieros del orfanato, no es la primera vez que se ven involucrados en este tipo de tramas». Miguel comenzó a caminar por la habitación, su mente trabajando rápidamente. «Aumenta la seguridad en el hotel. Quiero a los mejores guardias las 24 horas del día. Nadie entra ni sale sin permiso expreso». Hizo una pausa, mirando por la ventana las luces de la ciudad. «Y prepara un dossier completo sobre Castellano. Cada detalle de su vida, cada debilidad que podamos explotar». «Ya estoy en ello», asintió Elena. «¿Y qué hay de Isabela?» «Voy a encontrarla mañana. ¿Y Sofía? ¿Vamos a decírselo?» Casi respondiendo a la pregunta, un pequeño sonido vino de la puerta del dormitorio. Sofía estaba allí, en su pijama de unicornio, abrazando a su osito de peluche. ¿Has encontrado a mami?» Su voz era pequeña, llena tanto de esperanza como de miedo. Miguel se acercó a ella, arrodillándose para mirarla a los ojos. «Sí, cariño. Hemos encontrado a tu mamá. Está a salvo, en un lugar donde tu papá no puede encontrarla». Sofía se mordió el labio, una clara batalla de emociones en su pequeño rostro. ¿Ella quiere vernos? «Voy a averiguarlo», prometió Miguel. «Voy a verla mañana». «¿Puedo ir yo también?» Miguel intercambió una mirada con Elena antes de responder. «Creo que es mejor que vaya yo primero, solo. Necesito asegurarme de que es seguro y de que tu papá no está cerca. ¿Está bien?» Sofía asintió lentamente, pero había preocupación en sus ojos. «Señor Miguel, ¿y si ya no nos quiere?» Miguel sintió que se le rompía el corazón. Atrajo a Sofía en un fuerte abrazo, tratando de transmitirle toda la seguridad que podía. «Sofía, escúchame con atención. Tu mamá os quiere a ti y a tus hermanos más que a nada. Solo se fue para protegeros. Y ahora se apartó un poco para mirarla a los ojos. Ahora me tenéis a mí también. Pase lo que pase, nunca volveréis a estar solos». A la mañana siguiente, mientras Miguel se preparaba para conducir a Pinar del Río, Sofía lo sorprendió con un dibujo. «Es para que se lo des a mami», explicó, mostrando el papel donde había dibujado 5 figuras de palo. Ella misma, los gemelos, Isabela y, sorprendentemente, Miguel. «Es nuestra familia», dijo simplemente, haciendo que el corazón de Miguel diera un vuelco. Colocó con cuidado el dibujo dentro de su chaqueta, cerca de su corazón, sintiendo el peso de la responsabilidad que había asumido. Su teléfono sonó. Era la doctora Carmen, después de la primera sesión de Sofía. «Señor Chen, Sofía es una niña increíblemente resiliente, pero carga con un trauma significativo. Necesitará apoyo constante y mucho amor para procesar todo lo que ha vivido. Tendrá todo el apoyo que necesite», le aseguró Miguel. «¿Cómo está ahora?» «Jugando con sus hermanos. Tiene un vínculo extraordinario con los gemelos». «Pero, señor Chen», la doctora dudó, «Sofía me contó sus preocupaciones sobre el encuentro con su madre. Teme que su mamá piense que no fue lo suficientemente fuerte porque huyó del orfanato». Miguel frunció el ceño. «Pero fue increíblemente valiente». «Sí, pero en la mente de una niña de 5 años, huir puede parecer un fracaso, no una muestra de coraje. Necesita oír de su madre que hizo lo correcto». Mientras conducía por la autopista hacia Pinar del Río, Miguel recibía constantes actualizaciones de su equipo de seguridad.
Castellano había sido visto en el pueblo, pero su paradero actual era desconocido. El hombre parecía un fantasma, apareciendo y desapareciendo sin dejar rastro. Elena había reunido un perfil completo de él. Un militar expulsado con deshonor, con un historial de violencia que se remontaba a su adolescencia, conexiones con políticos corruptos y criminales locales. Un depredador que se escondía detrás de una fachada de respetabilidad, usando sus conexiones para estar siempre un paso por delante de la ley. Pero esta vez se metió con la víctima equivocada, murmuró Miguel para sí mismo, agarrando el volante mientras conducía. Castellano podría tener conexiones con políticos locales corruptos, pero Miguel Chen tenía el poder de una de las mayores empresas tecnológicas del mundo a su disposición y estaba dispuesto a usar cada céntimo, cada recurso, para proteger a Isabela y a los niños. El sol de la tarde comenzaba a ponerse cuando vio el cartel. Bienvenidos a Pinar del Río. Población, 12.347. El pequeño pueblo parecía sacado de una postal, con calles arboladas y casas victorianas bien conservadas, el tipo de lugar donde no esperarías que se desarrollara un drama tan intenso. Su teléfono sonó una última vez. Elena de nuevo. El Pajarito Azul está en la esquina de la calle Mayor y la avenida de los Cedros. Isabela, o más bien Jennifer, empieza su turno en 1 hora. Y, señor, nuestros hombres confirmaron que Castellano estuvo en el Hotel Vista Montaña hace 2 días, pero dejó el pueblo esta mañana. Por ahora, parece seguro. Mantened la vigilancia, instruyó Miguel. Y Elena, gracias por todo. Aparcando su coche a una distancia discreta del restaurante, Miguel sacó el dibujo de Sofía de su chaqueta. 5 figuras de palo. Una familia unida por el destino y el coraje de una niña de 5 años. Es la hora, se dijo a sí mismo, deslizando el dibujo de nuevo en su bolsillo. En unas pocas horas estaría cara a cara con Isabela Álvarez, la mujer que lo había arriesgado todo para proteger a sus hijos. ¿Qué diría cuando descubriera que su hija mayor había heredado su mismo coraje y determinación? Miguel no podía explicar la inexplicable conexión que sentía con esta familia, la atracción casi magnética que lo llevó a detenerse en esa carretera helada días atrás. Pero mientras caminaba hacia el Pajarito Azul, una cosa sabía con certeza. Su vida nunca volvería a ser la misma después de este encuentro. La campanilla sobre la puerta de El Pajarito Azul tintineó cuando Miguel entró, el aroma a café recién hecho y tarta de manzana llenando sus sentidos. Era un establecimiento típico de pueblo pequeño. Taburetes rojos en la barra, mesas de formica azul y una vieja gramola sonando suavemente en la esquina. A esa hora de la tarde, solo unos pocos clientes ocupaban las mesas, en su mayoría personas mayores disfrutando de su café. Miguel eligió una mesa con vistas a la cocina y a la barra, su corazón latiendo más rápido de lo habitual. Elena había confirmado que Isabela, ahora Jennifer, comenzaría su turno en unos minutos. Se ajustó discretamente el pequeño auricular que usaba para mantenerse en contacto con su equipo de seguridad, estacionado por todo el perímetro del pueblo. Perímetro seguro, señor. Chen, dijo claramente en su oído su jefe de seguridad. García. Ninguna señal de Castellano en las últimas 24 horas. Una camarera mayor se acercó. Su placa de identificación decía Lola. ¿Qué va a hacer, guapo? Solo un café por ahora, respondió Miguel con una sonrisa educada. ¿Y Jennifer trabaja hoy? La sonrisa de Lola vaciló por un momento. ¿Jen? Sí, debería estar aquí en cualquier momento. ¿Os conocéis? Antes de que Miguel pudiera responder, la puerta trasera del restaurante se abrió e Isabela Álvarez entró, ajustándose su delantal azul. Incluso con su disfraz de Jennifer Williams, pelo más oscuro, gafas de montura gruesa que claramente no necesitaba, era inconfundible. Esos mismos ojos de Sofía, esa misma forma de morderse el labio inferior cuando estaba preocupada. Lola, perdona que llegue tarde. ¿El autobús?
Isabela se congeló abruptamente cuando se dio cuenta de Miguel. Algo en sus ojos cambió. Miedo, reconocimiento, pánico. Conocía a Ricardo demasiado bien como para no sentir cuando alguien no encajaba, y el hombre del traje impecable definitivamente no encajaba aquí. «Jennifer», llamó Lola desde la cocina, «¿puedes atender la mesa 3? Necesito revisar las tartas en el horno». Por un momento, Miguel pensó que Isabela podría huir. Vio el músculo de su garganta tensarse, sus manos agarrando el pequeño bloc de notas. Pero luego enderezó los hombros, el mismo gesto decidido que le había visto hacer a Sofía, y se acercó a su mesa. «Buenas tardes, señor. ¿Qué le puedo servir?» Su voz era controlada y profesional, pero sus manos temblaban ligeramente. «En realidad», dijo Miguel suavemente, «vine por Sofía». El bolígrafo se deslizó de los dedos de Isabela, golpeando el suelo con un clic que sonó ensordecedor en el repentino silencio entre ellos. Su rostro se puso pálido. «No sé de qué me habla», susurró, agachándose para recoger el bolígrafo. «Debe de haberme confundido con otra persona». «Sofía, Mateo y Diego están a salvo», continuó Miguel con el mismo tono suave. «Los encontré hace 5 días en una carretera helada. Sofía se había escapado del orfanato con los gemelos cuando se enteró de que iban a ser separados». Isabela se tambaleó ligeramente, su mano buscando apoyo en una mesa cercana. «Si te ha enviado Ricardo», comenzó, su voz temblando. «No tengo nada que ver con su exmarido», interrumpió Miguel con firmeza. «De hecho, tengo gente vigilándolo ahora mismo para asegurarme de que no se acerque a usted». Isabela lo estudió durante largos segundos, años de abuso enseñándole a desconfiar de cualquier oferta de ayuda. «¿Quién es usted?» «Miguel Chen. Soy el CEO de Tecnologías Chen». Hizo una pausa, viendo el reconocimiento en su rostro. «Y durante los últimos 5 días he sido una especie de guardián de sus hijos». «Mis hijos», repitió Isabela, como si las palabras fueran física y emocionalmente dolorosas. «¿Están bien?» «Están a salvo y bien cuidados», le aseguró Miguel. «Sofía es una niña increíble, tan valiente y devota de sus hermanos. Los gemelos se están fortaleciendo, aunque Mateo todavía se despierta antes que Diego». Una lágrima se escapó detrás de las gafas falsas de Isabela. «¿Usted realmente los conoce?» «Jennifer», la voz de Lola llamó desde la cocina. «Los clientes de la mesa 6 están esperando». Isabela se enderezó rápidamente, limpiándose la cara. «Tengo que trabajar. No puedo». «Mi coche está aparcado detrás», dijo Miguel rápidamente. «En cuanto termine su turno, por favor. Sofía hizo un dibujo para usted». La mención de un dibujo pareció golpear a Isabela como un puñetazo en el estómago. Asintió, casi imperceptiblemente, antes de alejarse para atender a otras mesas. Durante las siguientes 4 horas, Miguel permaneció en el restaurante, pidiendo ocasionalmente más café y una porción de la famosa tarta de manzana, observando a Isabela trabajar. Había una dignidad silenciosa en cómo se movía entre las mesas, rellenando tazas y charlando con los clientes habituales, llevando el peso de su dolor sin dejar que se notara. Finalmente, a las 8 de la tarde, su turno terminó. Miguel la esperó en el coche, como habían acordado. Cuando apareció, se había cambiado el uniforme por unos vaqueros y una blusa sencilla, su pelo ahora suelto alrededor de un rostro joven, grabado con una preocupación mucho más allá de sus años. «¿Podemos dar un paseo en coche?», sugirió Miguel. «Hay un parque cerca, es público, bien iluminado». Isabela asintió, subiendo al coche, pero permaneciendo lo más cerca posible de la puerta. Miguel respetó su necesidad de espacio, conduciendo en silencio hasta el pequeño parque municipal. Se sentaron en un banco con vistas a un parque infantil vacío, las farolas proyectando largas sombras sobre el césped bien cuidado. Durante unos momentos, ninguno de los dos habló. «¿Cómo los encontró?», preguntó finalmente Isabela en un susurro.
Miguel relató esa noche en la carretera sobre Sofía protegiendo a sus hermanos del frío, sobre el coraje que mostró al confiar en él. Mientras hablaba, observó las emociones jugar en el rostro de Isabela: orgullo, dolor, amor, culpa. Siempre ha sido así, dijo Isabela cuando Miguel terminó. Tan fuerte, tan protectora, incluso a una edad tan joven. Su voz flaqueó. Nunca quise abandonarlos, tiene que creerme. No tuve otra opción. ¿Qué pasó, Isabela? Se estremeció al oír su nombre real. Miró a su alrededor nerviosamente antes de empezar a hablar. Ricardo no siempre fue así. Al principio era encantador, atento. Pero después de que perdió su trabajo en el ejército, empezó a beber, y entonces... Respiró hondo, sus manos entrelazadas en su regazo. La primera vez que me pegó, estaba embarazada de Sofía. Me disculpé por quemar la cena. A Miguel se le revolvió el estómago. No fue culpa tuya, lo sé ahora. Pero en aquel entonces, él era tan bueno haciéndome creer que me lo merecía, que era mi culpa, que yo lo provocaba. Isabela se secó una lágrima. Huí 3 veces antes de que nacieran los gemelos. Siempre me encontraba. Sus conexiones en la policía, sus amigos. No importaba a dónde fuera, siempre me rastreaba. Flashback. Hace 6 meses. El sonido de un cristal rompiéndose despertó a Sofía en medio de la noche. Isabela, que estaba amamantando a Diego, se congeló al oír los pesados pasos de Ricardo en el salón. ¿Dónde estás, bruja? Su voz estaba arrastrada por el alcohol. ¿Crees que puedes tomarme el pelo? Te vi hablando con esa trabajadora social hoy. Isabela se movió rápidamente, colocando a Diego en el Moisés junto a su hermano dormido. Sofía, susurró urgentemente, recuerda nuestro plan especial. Es la hora, cariño. Coge tu mochila y ve al armario. Sofía, con solo 5 años, pero ya entrenada para estas situaciones, cogió su pequeña mochila de emergencia y corrió al armario del pasillo. Isabela rápidamente colocó a los gemelos en un cesto de la ropa acolchado, una preparación que había hecho semanas antes, y se lo entregó a Sofía. Pase lo que pase, no salgas hasta que yo te llame, ¿de acuerdo? Isabela besó la frente de su hija. Te quiero. Cuida de tus hermanos. La puerta del dormitorio se abrió de golpe antes de que Isabela pudiera llegar al armario. Ricardo estaba allí, con los ojos rojos de alcohol y rabia. Te encontré, presente. Casi me mata esa noche, continuó Isabela, su voz distante. Si los vecinos no hubieran llamado a la policía. Pero incluso entonces, con todas las pruebas, salió al día siguiente. Sus conexiones, siempre sus conexiones. Fue entonces cuando decidiste dejar a los niños en el orfanato, dijo Miguel suavemente. Isabela asintió, las lágrimas ahora fluyendo libremente por su rostro. Juró que me lo haría pagar, que me quitaría a los niños, que los lastimaría para castigarme. Yo no podía arriesgarme. El orfanato parecía la única opción segura mientras yo intentaba desaparecer, hacer que me siguiera a mí y dejara a los niños en paz. Pero se enteró de dónde estaban. Siempre se entera, dijo Isabela con amargura. Oí que estaba planeando algo con el orfanato, que usaría matones para conseguir a los gemelos, pero no pude averiguar cuándo. Iba a volver, a intentar sacarlos antes. Sofía los salvó, dijo Miguel con delicadeza. Es extraordinaria, Isabela, fuerte, como su mamá. Isabela se derrumbó, cubriéndose la cara con las manos. Miguel sacó el dibujo de Sofía del bolsillo de su chaqueta y se lo ofreció. Hizo esto para ti esta mañana. Con manos temblorosas, Isabela cogió el papel. Cuando vio las 5 figuras de palo, ella misma, sus 3 hijos y Miguel, comenzó a llorar más fuerte. ¿Me incluyó?, sollozó. Después de todo lo que hice, después de dejarlos. No los abandonaste, dijo Miguel con firmeza. Los protegiste de la única manera que pudiste. Pero ahora no estás sola en esta lucha. Isabela levantó la vista, estudiando el rostro de Miguel. ¿Por qué?
¿Por qué está haciendo todo esto por nosotros? Miguel pensó por un momento, sintiendo esa inexplicable atracción que había sentido desde el primer momento que vio a esta familia. Porque cuando encontré a Sofía en esa carretera, vi algo en ella que me recordó. Me recordó a mí mismo. La determinación de proteger a la familia, incluso cuando todo el mundo parece estar en tu contra. Hizo una pausa. Fui adoptado de niño. Nunca conocí a mi familia biológica. Quizás por eso. ¿Quieres verlos?, interrumpió Isabela suavemente. ¿A tus hijos? Puedo mostrarte fotos. Ya no son bebés en fotos. Michael advirtió suavemente. Los gemelos han crecido mucho este último mes. Isabela asintió, sus manos temblando mientras sacaba su viejo teléfono. Miguel notó los arañazos en la pantalla, probablemente un recordatorio de algún episodio violento con Ricardo. Mientras miraba las fotos recientes que Miguel había tomado de los niños, sus sollozos disminuyeron, reemplazados por pequeños sonidos de sorpresa y alegría. Mateo todavía tiene ese remolino en el pelo, señaló, sonriendo a través de las lágrimas. ¿Y Diego? ¿Parece tan fuerte ahora? Su voz falló en la foto de su hija mayor jugando con los gemelos. ¿Parece feliz? Es muy querida, le aseguró Miguel. Pero te echa mucho de menos. Tiene pesadillas casi todas las noches. Isabela cerró los ojos con fuerza. Quiero verlos. Dios, quiero verlos tanto. ¿Pero Ricardo? Está siendo vigilado las 24 horas del día, interrumpió Miguel. Tengo a los mejores abogados preparando casos en su contra, investigadores privados reuniendo pruebas de todas sus actividades ilegales. Nunca volverá a hacerte daño, Isabela. Nunca más. No conoces a Ricardo, dijo Isabela, el miedo evidente en su voz. Tiene gente poderosa protegiéndolo, políticos, jueces. Y yo tengo más poder y recursos que todos ellos juntos, respondió Miguel con tranquila convicción. Tu hija me dijo algo parecido, que su papá era muy fuerte y malo. ¿Sabes lo que le dije? Isabela negó con la cabeza. Que yo soy mucho más poderoso de lo que él jamás será. Y es verdad, Isabela. Ricardo Castellano podrá tener conexiones en un pueblo pequeño, podrá tener a unos pocos policías y políticos corruptos en su bolsillo, pero yo dirijo una de las mayores empresas tecnológicas del mundo. Tengo recursos prácticamente ilimitados y, lo que es más importante, la ley de mi lado. ¿Por qué?, preguntó Isabela de nuevo, su voz quebrándose. ¿Por qué te importa tanto? Miguel miró el cielo estrellado por un momento antes de responder. A veces, el universo pone a ciertas personas en nuestro camino por una razón. Cuando encontré a Sofía en esa carretera, sosteniendo a sus hermanos en el frío, algo dentro de mí simplemente supo que tenía que protegerlos, que importaban. Sonrió suavemente. Y ahora que te he conocido, estoy seguro de que tomé la decisión correcta esa noche. Isabela miró el dibujo de Sofía en sus manos, sus dedos trazando suavemente las figuras de palo. ¿Cuándo puedo verlos?, preguntó finalmente, su voz llena de esperanza y miedo. Mañana, respondió Miguel sin dudarlo. Tengo un hotel seguro con seguridad privada 24/7. Puedo enviar un coche a por ti después de tu turno. ¿Y Ricardo? Mis hombres confirman que dejó el pueblo esta mañana, pero aún así tomaremos todas las precauciones. Ya no estás sola en esto, Isabela. Ella asintió lentamente, guardando con cuidado el dibujo en su bolso. Sabe, señor Chen, desde que dejé a mis hijos en ese orfanato, he revivido ese momento 1000 veces en mi cabeza, preguntándome si había otra opción, si podría haber hecho algo diferente. Hizo una pausa, secándose una lágrima. Pero ahora, viendo cómo el destino los puso en su camino, quizás todo realmente sucede por una razón. Miguel se levantó, ofreciéndole la mano para ayudarla. Vamos paso a paso. Primero, el reencuentro con tus hijos. Luego, nos aseguraremos de que Ricardo nunca más se acerque a vosotros. Mientras caminaban de regreso al coche, Isabela se detuvo de repente. Señor Chen, gracias.
no solo por cuidar de mis hijos, sino por darme esperanza de nuevo. Miguel sonrió, sintiendo esa conexión inexplicable más fuerte que nunca. Mañana a las 6 de la tarde, un coche negro estará esperando detrás del restaurante. Viendo a Isabela entrar en su pequeño apartamento unos minutos después, Miguel llamó a Elena. «Prepara todo para mañana. Quiero seguridad reforzada en el hotel y mantén a nuestros hombres rastreando a Castellano. No podemos arriesgarnos a sorpresas». «Sí, señor. ¿Y sobre su otra investigación, la de su propia adopción?» Miguel dudó un momento, esa extraña sensación de conexión con esta familia todavía resonando en su pecho. «Sigue buscando, Elena. Algo me dice que hay más en esta historia de lo que podemos imaginar». El sol de la tarde proyectaba rayos dorados a través de las ventanas de la suite presidencial en el Gran Hotel Alpino, creando patrones de luz en la alfombra donde Sofía jugaba distraídamente con sus bloques de construcción. Aunque intentaba parecer concentrada en su construcción, sus ojos se desviaban constantemente hacia la puerta a cada pequeño ruido. Miguel observaba desde el sofá, sosteniendo a Mateo mientras Diego dormía plácidamente en su cuna. La tensión en el aire era casi palpable. Sofía había pasado toda la mañana alternando entre ráfagas de energía nerviosa y momentos de tranquila reflexión. «Señor Miguel», llamó por 10ª vez en los últimos 15 minutos. «¿Qué hora es?» «Las 5:40», respondió pacientemente. «Estará aquí en 20 minutos». Sofía dejó sus bloques y comenzó a juguetear con su nuevo vestido, uno azul claro con pequeñas mariposas, elegido especialmente para la ocasión. «¿Y si?» comenzó, y luego se detuvo, mordiéndose el labio como lo hacía su madre. «¿Y si qué, cariño? ¿Y si ya no le gustamos?» La voz de Sofía era tan baja que era casi un susurro. Miguel colocó suavemente a Mateo en la otra cuna y se acercó a Sofía, arrodillándose para mirarla a los ojos. «Sofía, ¿recuerdas lo que hablamos con la doctora Carmen? ¿Sobre los sentimientos complicados?» La niña asintió. «Que a veces podemos sentir muchas cosas diferentes al mismo tiempo, y que está bien». «Exactamente. Y tu mamá te quiere muchísimo. Por eso hizo lo que hizo, para protegerte de papá», añadió Sofía, un temblor en su voz. «Sí. Y ahora vuelve porque por fin es seguro». El teléfono de Miguel vibró, un mensaje de su equipo de seguridad. El coche con Isabela acababa de entrar en el aparcamiento del hotel. «Sofía», dijo suavemente, «está subiendo. ¿Estás lista?» La niña miró a sus hermanos dormidos, luego a sus propias manos pequeñas que se retorcían nerviosamente. «¿Puedo coger tu mano?» «Por supuesto que puedes». Los siguientes minutos parecieron interminables. Sofía apretó más fuerte la mano de Miguel con cada sonido de pasos en el pasillo. Finalmente, hubo un suave golpe en la puerta. Miguel sintió que Sofía se congelaba a su lado. «¿Quieres que abra yo?» Ella asintió, incapaz de hablar. Cuando la puerta se abrió, revelando a Isabela, ahora sin las gafas falsas, con el pelo de su color natural, el tiempo pareció detenerse. Madre e hija se miraron en un silencio cargado. «Mami». La voz de Sofía tembló. Isabela cayó de rodillas, las lágrimas ya corriendo por su rostro. «Mi amor». Por un momento nadie se movió. Luego, como una presa rompiéndose, Sofía soltó la mano de Miguel y corrió a los brazos de su madre. «Mami, mami, mami», repetía entre sollozos, sus pequeños brazos aferrándose fuertemente al cuello de Isabela. «Perdóname, mi amor», lloraba Isabela, cubriendo la cara de su hija de besos. «Perdóname por irme. Te quiero tanto, tanto». Miguel retrocedió discretamente, dándoles espacio. Pero entonces Sofía se apartó de repente de los brazos de su madre. «Lo prometiste», gritó, su voz llevando una ira sorprendente. «Prometiste que volverías pronto. Promesa de meñique». Isabela tragó un sollozo. «Lo sé, mi amor, lo sé. Tenía tanto miedo.
continuó Sofía, las lágrimas de ira mezclándose con las de alegría. Los bebés lloraban por la noche y yo no sabía qué hacer, y la doña Pérez era mala, y se iban a llevar a mis hermanos. Sofía, la llamó Miguel suavemente, preocupado por la intensidad de su arrebato. Pero Isabela levantó una mano, silenciándolo. No, lo necesita. Necesita sacarlo. Tuve que ser fuerte, sollozó Sofía. Tuve que cuidarlos yo sola. ¿Por qué no volviste antes? Porque tu papá me estaba buscando, respondió Isabela honestamente, siguiendo el consejo de la doctora. Carmen de ser abierta con Sofía. Quería hacernos daño, así que tuve que hacer que me persiguiera solo a mí, lejos de vosotros. Pero pensé en vosotros cada minuto, cada segundo. Un suave llanto interrumpió. Los gemelos estaban despiertos. Isabela se congeló al oírlos, sus ojos llenándose de nuevas lágrimas. ¿Quieres conocer a tus hermanos otra vez?, preguntó Sofía, su ira ya amainando. Cogió la mano de su madre, llevándola a las cunas. Mateo siempre se despierta primero, es más inquieto. Diego es más dormilón. Isabela se acercó a las cunas como en un trance. Los bebés, ahora con casi 2 meses, habían cambiado mucho desde la última vez que los vio. ¿Puedo cogerlos? Claro que puedes, mami. Son tus bebés. Con manos temblorosas, Isabela cogió primero a Mateo. El bebé, que a menudo lloraba con extraños, se calmó al instante en sus brazos. Te reconoce, dijo Sofía con asombro. Les hablé de ti todos los días. Les mostré la foto de mi medallón. Isabela tocó el pequeño colgante en forma de corazón alrededor del cuello de Sofía, el último regalo que le había dado a su hija antes de irse. Eres increíble, ¿sabes?, dijo, besando la frente de su hija. Tan fuerte, tan valiente. ¿Cuidaste tan bien de tus hermanos? El señor Miguel también nos ayudó a cuidarnos, añadió Sofía, mirando agradecida a Miguel, que se mantenía a una distancia respetuosa. Nos salvó del frío, nos dio comida y ropa calentita, y prometió que te encontraría. Isabela levantó la vista hacia Miguel, su gratitud demasiado grande para las palabras. Gracias, logró susurrar. Miguel solo sonrió, esa conexión inexplicable más fuerte que nunca. Había algo en la forma en que Isabela sonreía, en cómo sus ojos brillaban al ver a sus hijos, que removía recuerdos profundamente enterrados en su subconsciente. Diego comenzó a quejarse en su cuna, no queriendo perderse la atención. Tiene hambre, informó Sofía con la autoridad de una hermana mayor. Es un llanto diferente al de cuando tiene sueño. Isabela se rió entre lágrimas. ¿Realmente conoces todos sus llantos diferentes? Tuve que aprender, respondió Sofía, una sombra cruzando brevemente su rostro. Pero luego sonrió brillantemente. ¿Quieres ver la habitación que el señor Miguel hizo para nosotros? Tiene estrellas en el techo que brillan por la noche. Mientras Sofía le enseñaba a su madre la suite, señalando con orgullo cada detalle, Miguel observaba la transformación en Isabela. La mujer asustada que había encontrado en el restaurante daba paso lentamente a la madre que siempre había sido. Fuerte, amorosa, decidida. Los gemelos, ahora de vuelta en los brazos de su madre, parecían más tranquilos de lo que Miguel los había visto nunca. Era como si, incluso a una edad tan temprana, supieran que finalmente estaban a salvo. «Mami», preguntó Sofía después de un rato, su voz vacilante, ¿Vas a quedarte con nosotros ahora? Isabela miró a Miguel, quien asintió casi imperceptiblemente. «Sí, mi amor, nunca más me iré». ¿Promesa de meñique? Sofía entrelazó su meñique con el de su madre, una sonrisa iluminando su rostro. Promesa de meñique. Miguel se secó discretamente una lágrima que amenazaba con caer. Ver a esta familia reencontrarse, sanando profundas heridas con amor y perdón, removió algo fundamental en él. Era como si una parte de él, que siempre se había sentido incompleta, finalmente comenzara a tener sentido. Su teléfono vibró,
Otro mensaje de Elena. Encontré algo en los registros de adopción. Tenemos que hablar, urgente. Miguel guardó el teléfono sin responder. Lo que fuera que Elena hubiera descubierto, podía esperar. Este momento, este sagrado reencuentro de madre e hijos, merecía ser vivido sin interrupción. Señor Miguel, la voz de Sofía lo trajo de vuelta al presente. Ven a ver. Mami va a cantar nuestra canción de cuna. Uniéndose a la familia, Miguel sintió una paz que nunca antes había conocido. Mañana traería nuevos desafíos, más revelaciones, más batallas que librar. Pero en ese instante, en esa suite de hotel convertida en santuario por el amor de una familia, todo estaba exactamente como debía ser. La mañana apenas había despuntado cuando Elena Vargas entró en la oficina privada de Miguel Chen en el Gran Hotel Alpino. Su rostro, normalmente sereno, mostraba una expresión que él nunca antes había visto, una mezcla de conmoción, emoción y aprensión. Lo encontré, dijo simplemente, colocando una carpeta sobre el escritorio. Y Miguel, necesitas sentarte para esto. Miguel, que había pasado la noche revisando documentos sobre Ricardo Castellano, levantó la vista. Elena nunca lo llamaba por su nombre de pila, siempre señor Chen o señor. El cambio en su protocolo habitual fue la primera señal de que algo extraordinario había sucedido. Mis registros de adopción. Elena asintió, abriendo la carpeta con casi reverencia. Fue difícil. Muchos archivos estaban deliberadamente ocultos, algunos destruidos. Pero reconstruí la historia a través de registros hospitalarios, certificados de nacimiento y, dudó, registros del orfanato Santa Catalina. Miguel sintió que su corazón daba un vuelco. El mismo orfanato. No es coincidencia, Miguel. Nada de esto es coincidencia. Con manos que de repente se sentían demasiado pesadas, Miguel cogió el primer documento que Elena le ofreció, un viejo certificado de nacimiento, amarillento por el tiempo. María Álvarez, explicó Elena, señalando el nombre en el certificado. Tu madre biológica. Tuvo 2 hijos, un niño en 1992, tú, y una niña en 1995. El mundo pareció detenerse por un momento. La niña, susurró Miguel, aunque ya sabía la respuesta. Isabela Álvarez. Más tarde, Isabela Castellano. Elena sacó otro documento. Fuisteis separados cuando tú tenías 5 años y ella 2. ¿Vuestra madre? Elena dudó de nuevo. Tuvo un accidente de coche. Fatal. Miguel se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. Afuera, el sol salía sobre Madrid, ajeno al terremoto emocional que ocurría en el interior de esa habitación. ¿Cómo no descubrimos esto antes? Los registros fueron manipulados, explicó Elena. Cuando los niños entraron en el sistema de acogida, alguien separó deliberadamente sus archivos, cambió nombres, fechas, borró conexiones. Me llevó semanas reconstruirlo todo. ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría esto? Todavía estoy investigando, pero Elena revisó sus notas. Parece que había una política no oficial en ese momento. A menudo se separaba a los hermanos para aumentar sus posibilidades de adopción, especialmente cuando había interés de familias influyentes. Miguel cerró los ojos, recuerdos fragmentados aflorando. Una niña pequeña de pelo oscuro, riendo. El olor a galletas recién horneadas. Una canción de cuna. La recuerdo, murmuró. No claramente, pero recuerdo a una niña pequeña. La llamaba Isa. Flashback. Hace 30 años. Mickey, mira. La niña de 2 años corría torpemente por el pequeño patio, persiguiendo una mariposa. Su hermano mayor la seguía de cerca, siempre protector. Cuidado, Isa, no te caigas. María Álvarez observaba a sus hijos desde la ventana de la cocina, una sonrisa cansada en su rostro. La vida no era fácil para una madre soltera, pero el amor entre sus hijos la mantenía en pie. Mickey, llamó Isa, levantando los brazos hacia su hermano. Canta. Miguel cogió a su hermana, como hacía todas las noches.
Estrellita, ¿dónde estás? Presente. La canción, dijo Miguel bruscamente. Sofía. Ella canta la misma canción a los gemelos, la misma que Isabela cantó anoche. Elena sonrió suavemente. Algunas cosas se llevan en la sangre, supongo. Miguel volvió a su silla, sus piernas de repente demasiado débiles para sostenerlo. Es mi hermana. Isabela es mi hermana. Y Sofía, Mateo y Diego son tu sobrina y tus sobrinos, añadió Elena gentilmente. Por eso... Y Miguel se interrumpió, las piezas en su mente encajando como un complicado rompecabezas que finalmente formaba una imagen clara. Por eso sentí esa conexión instantánea con Sofía. Por eso no pude ignorar a esa familia en la carretera. Era la sangre llamando. ¿Quieres que la llame? Isabela todavía está en el hotel con los niños. Miguel asintió lentamente. Pero primero, muéstrame todo. Cada documento, cada detalle. Necesito entender nuestra historia. Durante la siguiente hora, Elena expuso su meticulosa investigación. La historia que surgió fue desgarradora. María Álvarez, una joven madre soltera, luchando por criar a 2 niños pequeños. El fatal accidente de coche en una noche lluviosa. Los niños, repentinamente huérfanos, separados por una fría burocracia que no veía valor en mantener a los hermanos juntos. Los Chen me adoptaron casi de inmediato, reflexionó Miguel. ¿Y Isabela? Ella permaneció en el sistema más tiempo. Adoptada a los 5 años por la familia Miller, pero Elena revisó sus notas, esa adopción falló. Volvió a la acogida. Cambió de familia varias veces hasta los 16, cuando se independizó. Y yo no tenía ni idea. Construí un imperio, tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas, y mi propia hermana estaba sufriendo a solo unos kilómetros de distancia. No podías saberlo, dijo Elena suavemente. Los registros fueron deliberadamente ocultados. Pero ahora, un suave golpe en la puerta los interrumpió. Isabela entró, todavía con el albornoz del hotel. Elena dijo que era urgente. Se detuvo al ver la expresión de Miguel. ¿Qué ha pasado? ¿Es Ricardo? Ah, no, interrumpió Miguel, poniéndose de pie. Por favor, siéntate. Hay algo que tienes que ver. Con infinito cuidado, comenzó a contarle la historia, mostrándole los documentos uno por uno. Observó las emociones barrer el rostro de su hermana. Confusión, conmoción, incredulidad y finalmente reconocimiento. «¿Mickey?», susurró ella, usando el apodo de la infancia que había permanecido enterrado en sus recuerdos más profundos durante décadas. Miguel sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. «Hola, Isa». El abrazo que siguió tenía 30 años de retraso, pero no por ello fue menos poderoso. Hermano y hermana se aferraron el uno al otro, décadas de pérdida y soledad disolviéndose en lágrimas de reconocimiento y amor redescubierto. Recordaba a un niño, sollozó Isabela contra el hombro de su hermano. En mis recuerdos más antiguos había un niño que me protegía, que me cantaba. Pero los trabajadores sociales dijeron que solo eran sueños, que yo era hija única. Nos separaron deliberadamente, explicó Miguel, su voz densa por la emoción. Borraron registros, cambiaron documentos. Pero ahora estamos juntos de nuevo. Sofía, se apartó Isabela de repente. Ella necesita saber. Tiene un tío que la salvó antes incluso de saber quién era. Como si fuera convocada por la mención de su nombre, la puerta se abrió de nuevo y Sofía entró, todavía en pijama, abrazando a su osito de peluche. «Mami, señor Miguel, ¿por qué lloráis?» Miguel e Isabela se miraron, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Isabela abrió los brazos a su hija. «Ven aquí, mi amor. Tenemos una historia increíble que contarte». Sofía se acercó con curiosidad, subiéndose al regazo de su madre. «¿Qué historia?» «Una historia sobre 2 hermanitos», comenzó Isabela, su voz temblorosa, que se separaron hace mucho tiempo. Pero el destino decidió volver a unirlos. «¿Como yo y los gemelos?»,
preguntó Sofía inocentemente. No exactamente. Miguel se arrodilló para mirarla a los ojos. Sofía, tu mamá es mi hermana. Yo soy tu tío. Los ojos de Sofía se abrieron cómicamente. ¿Tío? ¿Como en los cuentos? Exactamente así, sonrió Miguel a través de las lágrimas. Por eso, cuando te vi en esa carretera con los gemelos, sentí algo especial. Era mi corazón reconociendo a mi familia, aunque mi cabeza aún no lo sabía. Sofía miró de Miguel a Isabela y de vuelta, procesando la información. Luego, con la simplicidad de una niña, sonrió. Así que por eso sabías nuestra canción, la canción de la estrellita. Isabela soltó una risa emocionada. Sí, mi amor, tu tío Mickey solía cantarme esa canción cuando éramos pequeños. ¿Mickey? Sofía se rió del apodo, haciendo reír a los adultos también. El sonido de los gemelos llorando en la habitación de al lado interrumpió el momento. Sofía saltó del regazo de su madre. «Vamos, tío Mickey, a ver a los bebés. Ahora también eres su tío». Mientras seguían a Sofía a la otra habitación, Miguel e Isabela intercambiaron miradas emocionadas. Había tanto que procesar, tanto que aprender el uno del otro, tantos años perdidos que recuperar. Pero ahora tenían tiempo, y lo más importante, se tenían el uno al otro. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Miguel insistió en que Isabela y los niños se mudaran permanentemente al hotel mientras él organizaba una casa segura para todos. Su equipo legal trabajó incansablemente en los casos contra Ricardo Castellano, construyendo un argumento sólido que finalmente lo mantendría alejado de la familia. Sofía floreció con la presencia de su madre y el descubrimiento de un tío. Sus sesiones con la doctora Carmen ahora incluían genuinos momentos de alegría, no solo el procesamiento del trauma. Las pesadillas, aunque todavía presentes, eran menos frecuentes. Tío Mickey llamó una noche mientras todos estaban reunidos en la sala de estar de la suite después de la cena. «Cuéntame otra vez cómo erais mami y tú cuando erais pequeños». Miguel sonrió, acomodando a Mateo en sus brazos, mientras Isabela alimentaba a Diego. «Bueno, tu mamá era como tú, valiente, protectora, siempre cuidando de todos. Y tu tío», añadió Isabela, «era el mejor hermano mayor del mundo entero. Siempre me defendía, siempre me cuidaba». «Como yo con los gemelos», declaró Sofía con orgullo. «Exactamente así», asintió Miguel, sintiendo su corazón rebosar de amor por esta familia que el destino le había devuelto de una manera tan extraordinaria. Elena, observando desde la puerta, sonrió discretamente. Su trabajo como investigadora había revelado muchas historias a lo largo de los años, pero ninguna tan especial como esta. Ver a Miguel Chen, el poderoso CEO, siempre tan controlado, derretirse alrededor de su sobrina y sobrinos, riendo con su hermana redescubierta, fue una transformación notable. Elena la llamó Miguel, notando su presencia. «Únete a nosotros, ya eres parte de esta familia también». Mientras Elena se unía al grupo, Miguel miró alrededor de la habitación. Su hermana, su sobrina, sus sobrinos, su familia. Palabras que una semana antes habrían parecido imposibles eran ahora su realidad más preciada. «Familia», murmuró para sí mismo, saboreando la palabra. Después de 30 años de una soledad disfrazada de éxito, finalmente estaba completo. Y mientras Sofía comenzaba a cantar «Estrellita, ¿dónde estás?», primero sola y luego unida por su madre y su tío, el círculo que se había roto hacía tanto tiempo finalmente se completó. La canción de cuna que había sobrevivido en sus recuerdos más profundos resonó una vez más, acunando a una nueva generación y uniendo pasado y presente en una melodía de amor y esperanza. La sala de reuniones en el último piso de Tecnologías Chen no solo estaba abarrotada, sino que bullía de electricidad. Abogados de los bufetes más prestigiosos del país, investigadores federales, expertos en seguridad y analistas financieros llenaban cada centímetro del espacio.
El silencio reinó cuando Miguel Chen, abandonando su habitual postura relajada de CEO tecnológico, se paró ante una pantalla de proyección que mostraba el rostro de Ricardo Castellano. Durante años, comenzó Miguel, su voz con una intensidad que pocos aquí habían presenciado. Este hombre aterrorizó a mi hermana y a sus hijos. Usó conexiones corruptas para escapar de la justicia. Manipuló el sistema para mantener a sus víctimas bajo control. Hizo una pausa, su mirada recorriendo la sala. Eso se acaba hoy. Elena Vargas, ahora oficialmente ascendida a directora de investigaciones especiales en Tecnologías Chen, se levantó con su tableta. Las luces se atenuaron mientras comenzaba su presentación. Durante los últimos 3 meses, no solo hemos construido un caso contra Castellano, sino que hemos mapeado toda su red de influencia y corrupción. Gráficos y fotos comenzaron a aparecer en la pantalla. 17 cargos de violencia doméstica misteriosamente archivados, 23 policías recibiendo pagos irregulares, 5 jueces con sentencias sospechosas, 3 trabajadores de servicios sociales involucrados en esquemas de adopción ilegal. Javier Mendoza, el fiscal federal, asintió gravemente. Es mucho más grande de lo que imaginamos inicialmente. Castellano no es solo un abusador doméstico, es una pieza clave en una red de corrupción que se extiende por todo el Estado. Por eso, continuó Miguel, no solo lo estamos procesando por violencia doméstica, estamos desmantelando todo el sistema que lo ha protegido durante tanto tiempo. La reunión duró horas, cada aspecto del caso discutido en detalle. Miguel había movilizado recursos que harían sentir pobres a pequeñas naciones, todo para asegurar que su familia nunca más tuviera que vivir con miedo. Mientras los profesionales debatían estrategias, su teléfono vibró con un mensaje de Isabela. Sofía les ha enseñado a los gemelos a decir tío. Bueno, algo que suena como tío. Tienes que verlo. Adjunto había un video de los gemelos, ahora con casi 5 meses, haciendo ruidos que realmente se parecían a tío, mientras Sofía aplaudía con entusiasmo. El contraste entre la tensión en la sala de reuniones y la dulzura de ese momento familiar hizo sonreír a Miguel. ¿Hay algún problema, señor Chen?, preguntó Mendoza, notando que su expresión se suavizaba. Al contrario, respondió Miguel, guardando el teléfono. Solo un recordatorio de por qué estamos haciendo todo esto. 2 semanas después, la operación se lanzó. En una acción coordinada que involucró al FBI, la Policía Federal y las autoridades estatales, toda la red de Ricardo Castellano fue expuesta y desmantelada. La portada de El País fue solo la punta del iceberg. Empresario corrupto arrestado en operación federal. Red de crimen organizado desmantelada. Flashback. 6 meses antes. Isabela temblaba en su pequeño apartamento de Pinar del Río, aferrando su viejo teléfono móvil a su pecho. Otra llamada amenazante de Ricardo. «Te encontraré a ti y a los niños», había dicho, su voz arrastrada por el alcohol. «No importa dónde te escondas. Tengo amigos en todas partes». Esa noche apenas durmió, cada ruido la hacía saltar. Presente. En la Villa Chen, Isabela se despertó sobresaltada, una vieja pesadilla arañando su conciencia. Pero en lugar del aterrador silencio de su antiguo apartamento, escuchó el sonido de niños riendo en el jardín. Acercándose a la ventana, vio a Sofía ayudando a Miguel a empujar a los gemelos en sus cochecitos de jogging especialmente diseñados. Su hermano, siempre tan formal y controlado en el mundo corporativo, tenía las mangas arremangadas, el pelo revuelto, riendo como un niño. «¡Más rápido, tío Mickey!», gritaba Sofía, corriendo al lado de los cochecitos. «Les encanta cuando vas más rápido». «¿Pesadilla?», la suave voz de la doctora Torres vino desde la puerta. Isabela no se sorprendió. Sus sesiones de terapia generalmente comenzaban a esta hora. «Recuerdo», corrigió Isabela, volviéndose hacia su terapeuta. «Pero esta vez fue diferente. Me desperté y la realidad era mejor que el sueño». Sus sesiones con la doctora Torres se habían convertido en un pilar fundamental en la curación de Isabela. El acogedor despacho, instalado en un ala de la villa,
Era un espacio seguro donde finalmente podía procesar años de trauma. ¿Cómo ha sido esta semana?, preguntó la doctora mientras se acomodaban en cómodos sillones. Isabela reflexionó sobre la pregunta, sus ojos desviándose hacia el jardín donde jugaba su familia. Ayer, comenzó, Sofía derramó un vaso de leche en la alfombra del salón, y yo... Hizo una pausa, las lágrimas comenzando a formarse. ¿Qué pasó? Se asustó tanto. Por un momento vi mi propio miedo en sus ojos. Con Ricardo, un accidente así habría significado. Se estremeció, pero Miguel solo se rió. Dijo que era una gran oportunidad para enseñarles a los gemelos sobre los accidentes y limpiar tu propio desorden. Lo convirtió en un juego educativo. ¿Y cómo te hizo sentir eso? Libre, susurró Isabela, como si se hubiera roto otra cadena. Sofía se rió tanto tratando de limpiar la alfombra con los gemelos, ayudando. Fue hermoso verla simplemente ser una niña, sin miedo. La Villa Chen se había convertido no solo en un hogar, sino en un santuario de sanación para toda la familia. Lo que una vez fue un monumento a la riqueza y al éxito corporativo, ahora pulsaba con vida y amor. El antiguo comedor formal, con una mesa masiva para 20 personas, había sido reemplazado por un espacio más acogedor. Una nueva mesa redonda, especialmente elaborada por un artesano local, tenía asientos para 8. La familia principal y los extras habituales como Elena y la doctora Torres. La cocina, una vez una sala de exposición de electrodomésticos de alta tecnología raramente utilizados, ahora era el corazón de la casa. Miguel contrató a un chef que no solo preparaba las comidas, sino que también le enseñaba a Sofía a hacer galletas y magdalenas, siempre con los gemelos observando, aplaudiendo con sus manos regordetas. Tío Mickey, llamó Sofía una tarde, cubierta de harina de pies a cabeza. He hecho galletas de chocolate especiales para ti. Miguel, que acababa de salir de una videoconferencia con inversores internacionales, no dudó en coger a su sobrina en brazos, incluso si eso significaba arruinar su traje italiano. Estas son las galletas más especiales del mundo, declaró después de probarlas, a pesar de que estaban ligeramente quemadas, dignas del mejor chef de 5 años del planeta. Las habitaciones de los niños fueron completamente transformadas. La de Sofía, antes una habitación de invitados genérica, ahora era un reino de cuento de hadas con murales pintados a mano de un bosque mágico. Estrellas fluorescentes en el techo formaban constelaciones reales, una idea de Miguel para despertar el interés de su sobrina por la ciencia. La habitación de los gemelos era una suave explosión de colores y texturas, con muebles diseñados para estimular su desarrollo. Un discreto sistema de monitoreo de última generación permitía a Isabela dormir finalmente en paz, sabiendo que sus bebés estaban a salvo. La adaptación de Miguel a la vida familiar sorprendió a todos, especialmente a sí mismo. El hombre que una vez vivió para las hojas de cálculo y las reuniones, ahora organizaba su agenda corporativa en torno a los hitos familiares. Señor Chen, dijo un día su nuevo asistente ejecutivo, la Junta pide posponer la reunión de las 15:00 a las 16:00. Imposible, respondió Miguel sin dudarlo. Es el día de la presentación escolar de Sofía. Va a recitar un poema que escribió sobre la familia. La noticia del arresto de Castellano y el desmantelamiento de su red trajo una ola de alivio a la familia, pero también nuevos desafíos emocionales que procesar. ¿Nunca más nos hará daño?, preguntó Sofía una noche en la cena, sorprendiéndolos a todos con su pregunta directa. Miguel e Isabela intercambiaron miradas antes de que él respondiera. No, princesa. Está en una prisión de alta seguridad, muy lejos, e incluso cuando salga hay leyes y gente muy poderosa asegurándose de que nunca pueda acercarse a vosotros. ¿Como tú?, preguntó Sofía. Como yo, como la tía Elena, como todos los amigos que nos ayudan a mantener a nuestra familia segura. La primavera llegó, trayendo no solo flores y días más largos, sino también una idea especial de Miguel. En una mañana particularmente hermosa,
reunió a la familia para un anuncio. ¿Qué tal un picnic especial? El brillo en sus ojos le dijo a Isabela que ya sabía su intención. Cuando el coche se detuvo en esa carretera, ahora transformada por la primavera en un corredor de flores silvestres, las emociones se desbordaron. «Es aquí», susurró Sofía, reconociendo el lugar donde su vida había cambiado para siempre, solo unos meses atrás. Miguel lo había planeado todo, hasta el más mínimo detalle. Se había instalado un elegante dosel bajo el gran árbol, protegiéndolos del sol mientras ofrecía una vista del campo lleno de flores. Cojines de colores y mantas suaves crearon un espacio acogedor, perfecto para una tarde familiar. Los gemelos, ahora mucho más activos, gateaban por el área protegida, deteniéndose ocasionalmente para intentar agarrar una flor o perseguir una mariposa. Sofía, inicialmente callada al reconocer el lugar, pronto se animó cuando vio los juguetes y juegos que Miguel había traído. ¿Sabíais que aquí fue donde conocí al tío Mickey?, les explicaba a sus hermanos mientras intentaba enseñarles a hacer coronas de flores. Tenía tanto miedo, pero él apareció, como en los cuentos de hadas. Y tú, Miguel la abrazó por detrás, eras la princesa más valiente que había visto nunca. Isabela observaba la escena con el corazón rebosante de amor y gratitud. En sus brazos, Diego jugaba con su collar, el mismo que contenía la única foto que había logrado salvar cuando huyó de Ricardo, una foto de Sofía de bebé. «¿En qué piensas?», preguntó Miguel, sentándose a su lado. «En milagros», respondió ella suavemente. «Como esa noche terrible, cuando huí con los niños, pensé que todo había terminado, que nunca tendríamos la oportunidad de ser felices». Hizo una pausa, observando a Sofía intentar enseñarle a Mateo a soplar un diente de león. «¿Y ahora, míranos?». Miguel tomó su mano libre, apretándola suavemente. ¿Sabes qué es aún más increíble? Como todo encajó. Si no hubiera decidido tomar ese atajo en esa noche específica. Destino, completó Isabela. O quizás el amor de una hermana pequeña por su hermano mayor es lo suficientemente fuerte como para cruzar décadas de separación. La risa los interrumpió. Sofía había logrado hacer reír a carcajadas a los gemelos, soplando pompas de jabón hacia ellos. «¿Tío Mickey?», llamó, corriendo hacia él con una corona de flores torcida hecha con todo el amor del mundo. «Hice esto para ti. Ahora eres oficialmente el rey de nuestra familia». Miguel inclinó la cabeza solemnemente, permitiendo que su sobrina lo coronara. Isabela no pudo contener la risa al ver a su poderoso hermano Seo llevando una corona de margaritas silvestres. «No, pequeña», corrigió él con una sonrisa gentil. «Aquí no hay reyes ni súbditos, somos todos iguales, una familia que se quiere mucho». Mientras el sol comenzaba su descenso, pintando el cielo en tonos de rosa y oro, la familia Chen se reunió en la manta para un último momento especial. Los gemelos, agotados por sus aventuras, dormitaban en los brazos de su mamá y su tío, mientras que Sofía, también somnolienta, se acurrucaba entre ellos. «Canta nuestra canción, tío Mickey», pidió con voz adormilada. Y allí, en el mismo lugar donde meses antes el destino había reunido a una familia rota, 3 generaciones de los Chen se unieron en la misma canción de cuna que había viajado a través de décadas de separación. «Estrellita, ¿dónde estás?». Miguel Chen, contemplando a su familia bajo un cielo que comenzaba a mostrar sus primeras estrellas, finalmente comprendió el verdadero significado del éxito. No estaba en los premios que decoraban su oficina, los miles de millones en su cuenta bancaria o los titulares que alababan sus logros empresariales. El verdadero éxito estaba allí, en la sonrisa somnolienta de Sofía, en el peso confortable de Mateo en sus brazos, en la mirada pacífica en el rostro de su hermana, en la promesa de miles de momentos como este en el futuro. Era la certeza de que su familia, una vez destrozada por el destino, ahora estaba completa y más fuerte que nunca. «¿Nos vamos a casa?»,
sugirió Isabela mientras aparecía la primera estrella en el cielo. Ya estamos en casa, respondió Miguel, su voz llena de emoción. Donde quiera que estemos juntos, ese es nuestro hogar. Sofía, casi dormida, murmuró: la mejor familia del mundo. Y mientras recogían los restos del picnic bajo el cielo estrellado, Miguel supo con una certeza que venía de lo más profundo de su alma que todos sus logros anteriores simplemente lo habían estado preparando para este momento. Cada desafío superado, cada victoria ganada, lo había llevado aquí, a este campo de flores donde, en una noche de invierno, el destino había conspirado para reunir a una familia rota. Isabela, acomodando a los gemelos dormidos en sus cochecitos, sonrió a su hermano, una sonrisa que llevaba décadas de amor perdido finalmente encontrado. Sofía, adormilada pero feliz, sostenía una de sus manos en cada una de las suyas, conectando pasado y presente, dolor y sanación, separación y reencuentro. ¿Seremos siempre así de felices?, preguntó con la inocencia de una niña. Siempre seremos nosotros, respondió Miguel, besando la parte superior de su cabeza. Una familia, pase lo que pase. Y bajo las mismas estrellas que una vez habían sido testigos de tantas noches de miedo y soledad, la familia Chen caminó junta hacia su futuro, un futuro tan brillante como la estrella de la canción de cuna que los había mantenido conectados a través del tiempo y la distancia.